Bueno, y en el final de la primera parte veíamos que se hacía referencia a lo que fue otro hecho histórico. El Rocha Fútbol Club fue el primer equipo del interior en participar de una edición de la Copa Libertadores de América. Pero ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero también, yo ya lo sabía, pero Renzo quería saber, bueno, cómo se financiaba, por ejemplo, un equipo tan humilde que se había armado en realidad hace apenas unos años. En esta época se habla de los derechos de televisión, algo que le consultábamos a él, ¿no? Que ya existían en esa época, pero no eran tan onerosos o no existía todo este armado de los derechos televisivos como los que existen hoy. Y otra cosa, hoy se habla también de vender localías, los equipos que no son Peñarol y Nacional. Que ninguno de los que está en primera división en este momento puede darse el lujo de decir yo no vendí mi localidad. Quizás el último, Danubio, en la curva de Maroña, en Jardines del Hipódromo, era el único que mantenía este orgullo. Pero Defensor también no lo lleva a jugar en Brasil, sí. No, pero cuando iban a jugar el Centenario también, ¿te acuerdas? Ahí también se ha y nos cuenta en este segundo tramo una curiosa charla que tuvo con el presidente en ese entonces de la Liga Deportiva de Quito, que dice que le preguntaba, Ramos, ¿cuál es el presupuesto que ustedes manejan? Y Ramos le empezó a contar acerca de un presupuesto. Dice, ¿eso es mensual? No, eso es anual. Y ese presupuesto era lo que le costaba un jugador a la Liga Deportiva de Quito. Que en esa época buscaba ser campeón. Al año siguiente, o los 2 años, obtuvo el título de la Cafetera Sudamericana. Pero también se le cometió el Libertadores. Creo que fue después. Por ahí. Pero vamos al segundo tramo de la nota con Jesús Ramos sobre este festejo histórico que ellos tuvieron el año pasado allí en la capital departamental. Bueno, sí, tuvimos unos partidos, históricos. El último partido que jugamos después de ser campeones, no salimos campeones un partido antes de terminar el campeonato. Le ganamos a Rampla acá 2-1 y con eso teníamos 3 puntos de ventaja si Nacional empataba. Si Nacional ganaba, teníamos que ir a definir el campeonato con Peñarol a Montevideo. Nacional empató con Miramar, quedó 3 puntos abajo, nosotros le ganamos a Rampla y con eso festejamos el campeonato. A los 4 días fuimos a jugar a Montevideo contra Peñarol y estuvimos ganándole 4-0. También un hecho histórico, un partido histórico de Pedro, que hizo 3 goles. Después de ahí lo llevó Peñarol, ¿no? Y bueno, una actuación memorable de muchísimos jugadores. Después el plantel venía muy cansado, ¿no? Viste que el estrés que causa llegar a ese extremo de competencia, al límite de los nervios, al límite de lo físico, al límite de lo psíquico, y lo pone tan como un cristal, si les pega así, se quiebran. Bueno, y llegamos ahí hasta que salimos campeones. Después vino un afloquecito, que por suerte agarramos Peñarol en nuestros 4 días, porque si lo ganamos la semana, indudablemente que iba a ser mucho más el afloque. Recordemos cómo terminó el partido con Peñarol. 4-4. Al final nos empataron, terminamos 4-4. Pero bueno, son anécdotas buenas. 4-4 con Peñarol en esa apertura, con Nacional, con el otro grande, ¿cómo había salido? Nosotros acá, en el partido que ganábamos 2-0, perdimos 3-2. Y en Montevideo tuvimos un partido que también es histórico, porque fue el último partido de un árbitro que tuvo una equivocación enorme, cobrando un penal sobre la hora, que íbamos ganando, y bueno, con una falta nos empataron, y después con un penal en la hora, que bueno, le costó no arbitrar más Armando Méndez, era el nombre del juez, era el mejor juez del Uruguay, y bueno, dicen todo el mundo que fue un robo escandaloso, y bueno, lo retiraron con una pena de 6 meses y dejó de arbitrar, no arbitró más. ¿Cómo era competir en el profesionalismo a nivel económico, ¿no? Porque hablábamos de un grupo de jugadores, un cuerpo técnico, pero sin dinero es difícil de conseguir los jugadores, de conseguir al técnico. ¿Cómo se financiaba el equipo en esa época? 20 años atrás no se hablaba de los derechos de televisión como se habla ahora. Hoy se habla de equipos que venden a localía. Eso era impensado para el Rocha Fútbol Club. Seguro. Sí, indudablemente que ya existía la asistencia de Tenfield, ya tenía los derechos de televisión. Es muy poquito, porque todo el mundo piensa que es muchísimo dinero que se maneja, pero es muy poco lo que se reparte entre los clubes, menos entre los chicos. Entonces, bueno, Rocha recibió una porción y después teníamos el grupo gerenciador que apoyaba y después bueno, teníamos las recaudaciones que por suerte eran muy buenas porque metíamos 6 o 8 mil personas en los partidos.
Entonces eso también favorecía. Y bueno, y después que el plantel era muy barato, ¿no? Era muy económico. Recuerdo que una anécdota con el presidente de la Liga Universitaria de Quito. Empezó el partido, de repente vino y yo no habían adjudicado un palco, ellos tienen dos palcos individuales que nos venden. Y bueno, a nosotros nos habían adjudicado, ahí viene, se sentó el presidente y bueno, empezó a conversar el presidente, y cómo es el presupuesto sobre. Ahí le digo yo, esto es un chiste, ¿no? Le digo yo, nosotros tenemos un presupuesto de $150.000. Y me dice él, ¿eso por mes, presidente? Digo, no, por año. ¿Cómo? Digo, sí, el presupuesto de Rocha es de 12.000, no llegaba a $15.000 mensuales, y aproximadamente andaba entre $150.000 y $160.000 anuales. Me dijo el presidente, nosotros le pagamos a un jugador esa plata por mes. La liga se te la va a ganar la Libertadores, ¿no? Y un año después lo logró. Pero te digo cuáles son las diferencias que hay, y así con los clubes de Montevideo. Hay muchos que pagan muchísimo, bueno, ahora pagan una locura de dinero. Ahora sería imposible eso que nosotros logramos. Y nosotros hicimos un acuerdo con los jugadores. Nosotros, en realidad, le dijimos, nosotros no deberíamos de estar acá en la B, porque tenemos jugadores plantel para jugar en primera división. Solo que ahora todos vamos a hacer un sacrificio. Vamos a cobrar muy poca plata, pero vamos a ascender. Entonces, ustedes no van a tener la infraestructura. Vamos a concentrar, vamos a ir a hoteles a Montevideo, vamos a concentrar aquí, vamos a darle la infraestructura necesaria para que el equipo ande muy bien. Depende de ustedes, quieren ganar más plata, tenemos chance. ¿Cómo ascendemos?